Ahora sí. Ok. Como en modo de repaso, en los primeros dos versículos lo que hace Daniel es que nos presenta todo el escenario, ¿verdad? Él está ubicándonos en un momento político muy importante, en un momento social, donde el pueblo de Israel recibe esta promesa y crecerán y fructificarán y será una gran nación. ¿Y qué pasa? Pues llega em, el emperador Nabucodonosor y básicamente los aplasta de nuevo y se lleva los utensilios del templo. Entonces era todo un momento donde el pueblo tiene que replantearse quién es Dios, cómo va a cumplir su palabra, su propósito con ellos, ¿verdad? Es un tiempo de mucha incertidumbre también. Entonces, con eso, voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a esperar un momento aquí. Creo que está bien, algo más. Ahora sí, leemos entonces el texto. Versículo 3. Es del 3 al 16. Dice, además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, y llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre a Daniel lo llamó Beltasazar, perdón. Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, éste se vio obligado a responder a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y em, procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guarda aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Entonces, mis hermanos, busquemos primero que nada palabras repetidas. Ujú. ¿Qué palabras ven por ahí que están repetidillas? Rey, Rey. Rey, muy bien. Este lo voy a poner aquí en rojo. Lo veo en el 3, lo veo en el 5, mm, aquí, en el 8. ¿Y dónde más estaba? Aquí en el... Al final del 5. Y, Ah, y sí, sí, sí. Aquí está el rey. Ok. en el 10. En el 10, cierto, mi señor el rey. Ujú. Muy bien. Y creo que no hay otro. Ujú. Sí.
Ok, entonces lo primero que vemos es que en la presentación del libro, el rey es uno de los personajes principales en este momento y que también, Aspenas. Aspenaz, lo vamos a poner aquí como un personaje. Personaje. Aspenas. Muy bien. Pestaña. Aspenas, Vino. Aspenas. Espera que termine con español. Ah, Yo creo que no había otro. No, solamente No, eso. ¿verdad? No solo dos. Dos Ajá. Aspenas. Don Carlos dijo vino, pero podemos Vino. hacer un combo, ¿no? Podemos poner la comida y el vino. Ujú. ¿Qué les parece? Ujú. Comida y el vino. Comida del vino. Jóvenes Ah, también. Sí, jóvenes. ok, esta es una palabra clave también. Está en la 4. Está en la 4, Está en la en la 6, ¿verdad? bien. Mm, Y en el El tres. en el 13. Vamos a ver, en el mío Sí, sí sí, está. sí. Sí Sí, está. en el 13. Ujú. Muy bien. También está en el día. como a la mitad del 4. Jóvenes. Jefe. Ah, sí, 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 sí. Aquí, en el jóvenes 10, sabios. En el 10 también está. jóvenes de toda. Mm. También está en el 13. El del 13 sí lo marqué. Está en Sí, el 15. El 15 no. Aquí está. sí. Y hasta ahí. Sí, ¿verdad? Ok. Repetida es también Jefe de oficiales en el 8. de los oficiales. Ujú. Muy bien. Voy a poner acá jefe de oficiales. Se está refiriendo a Aspenas, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, que tenemos aquí jefe de los oficiales en el 7. Jefe de los oficiales. En el 9. En No el, sé si en el no. 9. Ujú, ujú, exacto. Sí, en el Muy 8 bien. también oficiales. Después de comida del vino en el siguiente renglón. Ajá, tienes Sí. razón. Lisa, tienes razón. El Ahí 11. estamos. En el Y en el 11. 11, sí, ¿verdad? Aquí al inicio. Aquí en el inicio lo tenemos. Muy bien. Un guardia hay allí también como personaje, ¿verdad? Ese sí. Y lo interesante es que no viene nombre, ¿verdad? Sí. Nada más el guardia. Nada más sabemos que eran guardias. El guachi. El guachi. Sí, este lo Pero tenemos acá, lo tenemos. Daniel, Ananías, Misael y No, Azarias. está 2 veces. Ok, vamos a marcar estos personajes, ¿verdad? Porque están repetidos. Ajá. Daniel, Ananías, Misael y Azarias. Azarías. Ok, Ananías. Entonces van a aparecer acá, van a aparecer acá. El 7. Y en el 7, ¿verdad? Sí, Ajá. cuando les cambian el nombre. Voy a Ok. En el ponerlos. 11. Ok. Y en el 11 me dijo que estaban también. Ah, sí, aquí están. Aquí En están. el 11 también. Pensé que se me habían perdido, pero no, aquí están. Está muy invisible, son tantos. Sí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Qué más vemos repetido? De Eh, la comida y el vino hay otra en el 5. 5, sí, es Ujú, el ahí. muy bien. Ujú. Esto lo vamos a. Ay, no me acuerdo en qué. Aquí invertir. Comida y Naranja. bebida, muy bien. Naranja. Lo de las verduras me parece que también. Abajo Ajá. en el 10, al final del. En el En 10, el 10. Ajá. Mira, sí ahí. se nos iba a ir este. Muy bien.
Te asigno la comida y el vino. Y alguien dijo verduras, ¿verdad? Ajá. Están Tiene en Las ver- verduras son muy el importantes aquí. 12. vez de legumbres. Aquí en la Reina Valera dice legumbres, ahí dice Ujú, verduras. ujú. Sí, sí, tenemos esa variación. Realmente el término en hebreo nada más dice lo que fue sembrado. De lo que fue sembrado, eso damos. Pero tenemos verduras en el 12 y creo que había en otro lado. Sí, ya ahorita. A ver, ¿qué Tiene que está? Al, haber. Ah, al final, al puro final, en el último, creo que Ah, sí, viene. sí, 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 la última, mira. Ujú. alimentados con verduras. En el 12, en el 16, sí. Sí, ¿verdad? Mm, Daniel se sigue Por... viendo a lo largo del texto. 10 Ah, días sí, viene también repetido, ¿no? 10 días. Prueba 10 de 10 días. El Ah, plazo. en el está 2. El plazo era muy importante. en un plazo. ¿En dónde estaban los 10 días? Y beber solo agua también. Abajo, en el 10 días, y no, en el 12, en el siguiente. En Ahí el 14 también. donde tiene ese cursor ahí. Ajá. Ok, Prueba 10 de 10 días. días. Muy bien. Y tenemos aquí prueba de 10 días. Muy bien. Ujú, Prueba de 10 días, los dos dice prueba de. ujú. Ujú, Prueba de, prueba. voy a poner toda la frase porque realmente Mm, es toda la frase. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos un contraste, ¿verdad? Entre la comida real, que aparece también en forma muy simétrica, y la prueba de los 10 días, que son verduras. Ujú, esa Verduras y era. agua. Verduras y agua. Sí, voy a poner aquí Porque agua. también el agua sale Ay, señor, ¿qué hice aquí? Ya. Agua y... abajo. Creo que está más abajo. Vamos a ver. Es interesante que no, en el versículo 16 no dice que se siguieron alimentando con verduras y tomando agua. Está implícito, ¿verdad? Nada más que la dieta. A Ujú. prueba de 10 días. La Eso fue primera como pregunta era cómo eran esas verduras. sí, me pregunto. chayote. A ver si bajo los triglicéridos yo. No, eso no nos dice el texto. No tenemos en... Lo que acabas de decir, Minor, respecto a que eso, solo eso, digo, comieron eso, pero eso no fue como un ayuno temporal o un tiempo allí, o se supone, nada, se desprende del texto, sí, que no No, volvieron. Por 3 años. lo que, lo que tenemos es una transición, ¿verdad? Lo que sí podemos ver es que hay un contraste. Entonces, tienen 3 turnos de comida, de la comida real, porque eso era lo acostumbrado. Entonces, él le pide que de todo ese banquete real, denle solo verduras y agua. Entonces, no podíamos extraer como un principio de que se suprimió alguna comida o que solo comían una vez al día, no. Lo que más bien parece la tradición es que simplemente pues ellos decidieron tomar solo verduras y agua. Podemos En hacer el, las preguntas también alrededor de eso. en el versículo 16 aparece el verbo siguió, refiriéndose a lo que hacía el guardia. Entonces ahí podría uno inferir ahí de que ellos siguieron alimentándose con verduras. Y tal Sí. vez ahora, como un aporte al tema de la duda sobre verduras o vegetales, hay un comentario que habla de que la palabra hebrea para legumbres o verduras también puede referirse a trigo o cebada o vegetales frescos. Entonces puede caber la posibilidad que más allá de simples verduras, eventualmente un vegetal Ujú. como el trigo haya sido la dieta. Sí, realmente es, bueno, como bien dice el comentario, es Saín. Entonces, lo que tenemos son legumbres en general, ¿verdad? Creo que lo del trigo tiene mucho sentido porque era la legumbre más popular en esa zona en este momento. Eso Ujú. sí podemos. Ujú.
Pero no les recomiendo hacer esa dieta, mejor no. No le bajan los triglicéridos, don Maynor. Sí. Ok. Pues ya tenemos las repeticiones, entonces vemos que todo gira alrededor de un banquete, todo gira alrededor de comida. Vamos a hablar un poquito más después de esto y hacer más preguntas, pero por el momento tenemos ya el paso 2 casi hecho. Ya tenemos identificado al rey, ¿verdad? Nabucodonosor, que estaba mencionado en los primeros dos versículos. Tenemos a Aspenaz, jefe de los oficiales. Tenemos Daniel. estos jóvenes, ¿verdad? Ujú. ¿Qué características tenemos de estos jóvenes? ¿Cómo eran? ¿Qué Era podemos guapo, ver? ¿Eran Sí, pues, guapos? Talentosos. ¿Apuestos? inteligentes, ¿Sin ningún defecto físico? Ujú. sabios. O sea, podían aprender de todo. Sensatos, Ujú. sabios, Ajá. Y de la realeza. aptos para el servicio. Ajá. Y antes teníamos dos características más. Real. Ujú. Ahí era. Otra palabrilla repetida, Main. Sí, sin defecto físico. En el 8 aparece contaminarse 2 veces. y era una palabra clave. Ay, gracias, don Omar. Era Nos clave. acaba de pegar una salvada. Esa era una palabra clave. Gracias. Sí. Ok, de los israelitas también, perdón, de los jóvenes eran israelitas y no solamente que eran israelitas, sino que pertenecían a la familia real. Ujú. El linaje real. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características. Ujú. Ujú. Ok, de Aspenaz, también podemos extraer qué era su labor. Debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Ujú. Y bueno, debía eventualmente también ver por el cuidado, ¿verdad? La manutención de esta gente, que le llegara la comida y todo esto. Muy bien. Ujú. Tenemos los nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Tenemos a este jefe de los oficiales que no sabemos más. Lo único que podemos extraer del texto es que Daniel se ganó su afecto y simpatía, ¿verdad? Eso es como lo único que podemos decir. Ujú. Y yo creo que nada más, ¿verdad? No tenemos más personajes. No, No. no, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos un personaje. Dios. Dios es un personaje importante aquí. Ujú. Lo interesante de lo que aprendemos del texto es que ¿qué hace Dios en los primeros dos versículos del libro? ¿Se acuerdan? Ajá. Ujú. Envió a Nabucodonosor Ajá, a sitiar a los israelitas. sí. Y él Recuerda les que daba historia. lo pusimos en amarillo aquí porque nos escandalizó, ¿verdad? Ujú. Que permitió. El Señor permitió que cayera en manos de Nabucodonosor, el pueblo. Eso suena muy, ay, alrededor de panzada, ¿verdad? Y aquí ve lo que Mm. pasa. Versículo 9. Y Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía. Entonces es muy interesante porque hablamos la semana pasada y llegan los templos por un proceso muy traumático y lo que dice es que Dios lo permitió. Y al mismo tiempo llega Daniel con sus amigos y casi en el mismo tiempo se gana la simpatía del jefe de los oficiales. Entonces vemos Dios trazando un tejido de una historia, ¿verdad? Como solo Él la sabe hacer. Bueno, La creo que sabe. ya fuera de eso no tenemos más personajes ni nada, ¿verdad? Entonces, paso 3. ¿Qué les parece si le hacemos preguntas al texto desde el versículo 3? Vamos a ver. ¿Por qué quería el rey
los muchachos con linaje real. Ujú. Ujú. Voy a ponerlo acá. Ujú. ¿Y por qué israelitas? Ok. Voy a ponerlo entonces, llevar a su presencia como una pregunta y israelitas como otra pregunta. Bien. Porque era importante la apariencia física. Sí, llamó la atención eso. ¿Por qué de buen parecer? O Que en esa, en como esta dice ahí, parte, no, pero ahí dice también dice tacha alguna de buen parecer. de buen parecer, dice ahí. Ujú. Ujú. Pero No sé bien, si en Reina Valera es la primera característica. sí. De que permiten que tuviese Eh, alguna o de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Ujú. Ujú. ¿Qué todas esas características? ¿Cuál es el Sí. Ujú. en la 4, en la Reina Valera, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Ven que todas las versiones lo que hacen es que ponen las mismas características, pero van cambiando por sinónimos, ¿verdad? O usan frases. Entonces, creo que acabas de leer sin mancha alguna, ¿verdad? Eso no es con la hoja de delincuencia vacía, sino que se refiere a que no tenga defectos físicos. Sin Básicamente tacha, era una sin Tacha. 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 Ujú. Sí, Lili leyó lo mismo que usted leyó. Sí, Ajá. lo interesante es que sean apuestos, esa era la pregunta, ¿verdad? Ah, ¿por qué ¿Por qué, apuestos? por qué Pues, apuestos y de primero, ¿verdad? Ujú. Aquí vamos a hablar de eso. Pero no sé si quieren también hablar de las otras características o está claro. Sí. No, ¿por qué todas esas características quería el Ok, rey para en ok. general? Bueno, porque era importante la capacidad intelectual. Ok, tuvieran aptitudes, muy bien. Ujú. ¿Por qué se les cambió los nombres? Ujú. Adelante. Sí, pues yo voy ahí. Esa, don Carlos, muy buena pregunta. Esa era la pregunta. Porque la semana pasada hablamos que este texto en sí, los nombres no son puestos al azar, sino que tienen una característica muy Ujú. importante dentro de la narración. Entonces, ¿por qué les cambian el nombre? Dice ¿Y John por qué MacArthur. la preparación tenía que durar 3 años? Ajá, ok. Oiga. Buena, muy buena también. Don Omar, dígame. No, con respecto a lo anterior, que por qué el tema de los nombres. Dice John MacArthur que es un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro. ¿Y por qué las raciones de comida era con vino? Ah, esa es buena pregunta. Porque el agua estaba contaminada. Para matarle a los bichos. Muy bien. ¿Por qué Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino? ¿Cuál fue la razón? Volviendo, perdón, un momentito atrás con el versículo 4, cuando dice que debían enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Esto era como, bueno, como para vencerlos del todo, para hacerlos regenerar en, ¿verdad? En la historia o en la parte de lo que ellos querían darles o instruirlos. Tiene que ver con todo esto. Seguro que ellos eran hijos de nobles y estaban probablemente en las universidades, digamos, o en los lugares donde les enseñaban la sabiduría probablemente ¿verdad? De lo que conocían. Así Ujú. es. Ujú. Entonces, Vamos a hablar de eso, es muy ajá, importante. ok, bien, gracias. Gracias a usted por la pregunta, muy buena. ¿Y por Ah, qué el jefe de oficiales le tomó simpatía a Daniel, a pesar de que no era parte
del reinado, pues del rey. Ujú. De que no era Babilonio. No era Babilonia. Ujú. Muy buena pregunta. ¿Por qué la seguridad de Daniel de entender que si comía legumbres y agua iba a estar más fuerte que los que comían la dosis del rey? Ujú. De ese Daniel es increíble, ¿verdad? Voy a ponerlo. Voy a poner la pregunta aquí si llega a verte más flaco y demacrado. Pero para recordarme nada más, hablar de la seguridad de Daniel en ese sentido. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Que a pesar de todo, ¿por qué el guardia le aceptó la propuesta de Daniel? Ok. ¿Por qué una prueba de 10 días? ¿Por qué 10 días? Ujú. Buena pregunta. ¿Y por qué estos jóvenes que estaban comiendo verduras se veían más sanos que los otros que estaban tomando vino y la comida del rey? ¿Quién sabe qué le echaron al vino esa gente, verdad? Vas a tener que hacer carnita. El legumbre más que va a echar criterios. Sí. En este caso, Aspenaz estaba exponiendo que le cortaran la cabeza, ¿cierto? O sea, bastante rudo, Ujú, estaba bajo autoridad ujú. Pero a pesar de real, eso, le real. dio prioridad a lo que le dijo Daniel. Ujú. Bueno, Se podría Voy a decir poner, que el voy a guardia poner pasó una sobre la pregunta autoridad sobre esperando. me cortarás la cabeza, para hablar un poco de eso. bueno, Don bien. Omar, disculpe, no le escuché. No, que el guardia realmente se jugó una carta muy peligrosa porque estaba pasando sobre la autoridad de Del Aspenaz. rey. Del rey. De Aspenaz. Sí, correcto. De Aspenaz era el jefe de él. Ah, bueno, no. Apenas Ujú. era el jefe de la guardia. Bueno, Ah, no, fue Aspenaz, perdón, sí, fue el guardia, Ujú. bueno, el jefe. Ujú. Sí, aquí habla del jefe de los eunucos. Esa es una pregunta. Voy a ponerlo acá también, porque algunas versiones hablan de oficiales y otros hablan de eunucos. Ujú. Ok, pienso que tenemos más preguntas que versículos, así que estamos ahí en la cuota. Pero Ujú. si hay otra, aquí no hay pregunta mala. no hay pregunta que sobre. No hay pregunta que sobre. Sí, sí, sí. Aquí habla de una comparación con los rostros de otros muchachos. Ujú. ¿Por qué otros muchachos y a qué se debe que les dieran el mismo alimento a todos? Oh, esa es muy buena pregunta. Está en la 13. Ujú. Sí. Compara nuestro rostro. Ujú. ¿Y por qué el rostro? Ok. Entonces voy a poner procede de acuerdo con lo que veas en nosotros y otra pregunta sobre rostros. Muy bien.
¿Comerían con todos los jóvenes o comerían por aparte? Porque era muy evidente la diferencia en la comida. Digo yo, para que alguno no fuera a ser un reguero ahí en la corte real. Es que le ordenaron en el versículo 11, ordenaron a un guardia a atender directamente a estos, Ujú. a estos 4. Es, Seguro anda por ahí el tema. sí, sí, sí. Muy buena observación. Ujú. ¿Estamos? ¿Estamos listos? ¿O hay alguna otra cosita por ahí? ¿Listos? Ok. Bueno, vamos entonces desde el versículo 3. El rey le ordena a Aspenas, hombre de confianza, jefe de los oficiales. Y aquí vamos de una vez a hablar de el tema de los eunucos. Esto era muy importante. Era la costumbre de que, como una señal de fidelidad, los que servían en el palacio tenían que ser eunucos. Ujú. Era una forma de una marca en el cuerpo, decir, esta es medicación exclusiva, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos esa variación en algunos versículos. Así que es fácil, pues, deducir que Aspenaz era eunuco. Ujú. Entonces, que llevara a su presencia a algunos israelitas. Vemos acá entonces al inicio del relato que Aspenaz tiene como jefe oficial, mm, líder de las expediciones militares, tenía que sustraer de este pueblo a israelitas. Él no dice a 4 nada más, dice algunos. Y aquí nos sugiere que habían más jóvenes que estos 4 que el relato se va a concentrar después en presentarnos y en hablar de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que llevarlos? Bueno, era un golpe total para no levantarse a Israel. Si yo saco a los pertenecientes de la familia real y los logro convertir totalmente, adoctrinarlos totalmente a vivir bajo mi imperio, esa nación nunca se iba a levantar. Entonces el plan no era voy a exterminarlos por completo. El plan era voy a hacer cambios con ellos desde adentro para que siempre me sirvan. Porque en este punto también era muy estratégico no desaparecer a Israel. Era más estratégico utilizarlos en muchos sentidos, ¿verdad? Con sus conocimientos en agricultura, en ciencia, en medicina. Aunque era un grupo pequeño y débil, seguía siendo mucho mejor tenerlos al lado que no tener nada. Entonces, este era un golpe muy astuto. Y era, y era una estrategia doble. Saqueo su templo, me llevo sus pertenencias y por un lado, esto va a tocar el funcionamiento de los sacrificios y la dinámica del templo. Los desarticula religiosamente y al traerse a los de la realeza, los desarticula políticamente. Entonces esta gente no tiene con qué levantarse. Pues era un golpe magistral. Ujú. Lo primero del versículo 4 que llama mucho la atención es que eran apuestos. Había toda una dinámica del culto a la imagen dentro de este imperio. Entonces, lo primero era asegurarse casi que fueran como dioses, ¿verdad? Esos que eran visiblemente favorecidos, que estaban fuera de la media, ¿verdad? Del promedio. Algo muy interesante también es que son jóvenes. Algunos teólogos cuando describen esta porción de la escritura hablan de la rebelión la rebelión de los jóvenes santos. Y esto es muy increíble porque generalmente en estos relatos, ¿verdad? De guerras, de invasiones, casi que nunca se menciona niños ni jóvenes.
Son los adultos, los protagonistas, los encargados, los que muestran hidalguía. Pero estos son jóvenes y eso ya era algo muy novedoso para un relato de esta época. Sin ningún defecto físico, esto era también muy importante, ¿verdad? Con respecto a no solamente que se vean bien, sino que tengan todas las partes de su cuerpo funcionando, ¿verdad? Que sean, que tengan muy buena salud y puedan también hacer un despliegue físico. Entonces aquí nos deja ver que no solamente tenerlo ahí a los guapos en una vitrina, ¿no? Seguramente van a tener que llevar acciones militares en algún momento, entonces se necesita que tengan la capacidad de un despliegue físico. Importante. Era también muy clave que tuvieran aptitudes para aprender de todo, que tuvieran actitudes intelectuales, ¿verdad? Porque lo que ellos están buscando es que ellos puedan asimilar todas las áreas del saber del imperio. Entonces es que sepan no un poquito de todo, sino que tengan un amplio conocimiento del arte, de la astronomía, de la ciencia, de la política, de la lingüística, porque lo que está pensando el rey es hacer una sustitución. Así como trajimos estos artefactos del templo y los pusimos en nuestros templos, vamos a traer a sus jóvenes que eran líderes o están mm, destinados a ser líderes a que sean parte de nuestros líderes, ¿verdad? Hacer como esta amalgama con los jóvenes del imperio que también eran sobresalientes. Esa era la idea. No era solamente que se vieran bien, que tuvieran dotes para la guerra, sino que también fueran muy inteligentes. Pero lo curioso es que no solamente conocimiento, también que sean sensatos. Por eso es que usa sensatez y sabiduría, aptos para el servicio. En estas tres palabras, que realmente es un juego de palabras también en hebreo, nos está mostrando que muestren prudencia, que sepan cuándo aplicar los conocimientos, que sean también personas que no solamente tienen información, sino que saben qué hacer con esta información y sobre todo aptos para el servicio, que tengan este don servicial de aplicar estos conocimientos para el bien del palacio real, una figura del bien del mismo Nabucodonosor. Entonces, por eso Aspenas tiene esta tarea de ser un mentor, por decirlo de alguna forma, y que aprendan la lengua y dominen la literatura, era la máxima expresión del adoctrinamiento babilonio de esa época. Era, bueno, y también vamos a verlo alrededor de otros capítulos, pero sí, sí era la forma de que se olvidaran de su lengua, que se olvidaran de su cultura, que se olvidaran de dónde venían, ¿verdad? Y eso era, básicamente. En el versículo 5 tenemos, bueno, la descripción que eran comidas diarias, raciones, pero ¿cuál era el problema con el vino? No sabemos muchos detalles del vino en esta época. Lo que sí sabemos y podemos extraer de las culturas de ese momento es que no había refri. Y entonces tampoco había muchos yacimientos de agua y conservar líquidos era complejo. Entonces se daba mucho esta fermentación. Entonces el vino era algo muy, muy cultural, muy importante. El problema, y lo vamos a ver después en el versículo 8, es que el menú de Babilonia está lleno de carnes que con respecto a la ley no eran permitidas. Entonces, por ahí no era que la comida estaba mala, no, la comida estaba muy buena. El problema era que era contrario al mandamiento de la ley. Y el problema, sí, y el problema del vino va por allí. Ya los vinos todos estaban asociados a una deidad. Recordamos en la primera semana que hablamos que era un lugar muy religioso. Entonces, tomar vino dedicado a una deidad, en cierta medida también era darle pleitesía a esa deidad. Entonces, esas eran las dos cosas que estos cuatro jóvenes van a tener que decidir. Si van a sucumbir delante de comida contaminada ritualmente y de vinos dedicados a diferentes dioses. Entonces eso era lo complejo.
La preparación habría de durar 3 años. Entonces, la época decía que en 3 años estos jóvenes dejarían de ser jóvenes y pasarían a ser adultos. Así que por la palabra que se utiliza en el hebreo de jóvenes y por el periodo, nos da la impresión que ellos se habían marcado de en 3 años, estos jóvenes dejarán de ser jóvenes y pasarán a ser hombres. Entonces es ahora, en esta época de juventud, de 18 a 20 años, que tenemos que prepararlos bien, ¿verdad? De Ese, 9 años. por eso eran los 3 años. Ujú. En Israel los declaraban hombres. Sí, y había un rito para esto. En Los cambio, los babilonios eran más que todo un tema de dedicación a ídolos, ¿verdad? A ciertos dioses y se hacían otro tipo de ritual. Don Omar, disculpe que hasta ahora lo vi. No, tranquilo, la acabo de levantar. Ah, la tienen Eh, levantada. La nueva versión internacional habla en esto de instruir a los jóvenes, habla de preparación, pero en la Reina ajá, Valera habla de crianza. A ver si ajá. tenés algún tema ahí con respecto a qué tan cercano era ese tipo de instrucción, en el sentido que utilicen la palabra crianza en vez de instrucción o preparación. Sí, realmente en español son sinónimos, ¿verdad? Lo que busca el término hebreo es mostrarnos como esta época de formación. Y eso es como básicamente la idea. Pero no sé por qué usan criar. Eso suena Criaste. como, como pollos. Sí, Habla, ¿verdad? habla, mi hermano, en un comentario que esos neófitos que cogieron ahí para instruirlos oscilaban entre Ujú. los 14 y los 18 años. Puede Sí, Pues, ser que tal vez en vista de la juventud de algunos, de ahí casi que era como Terminando de terminarlos de criar, criar, ¿verdad? de sí, engordar. de engordarlos. Sí, eso es como la idea, ¿verdad? Ese es el rango de edad y eso es más o menos lo que está apuntando el texto, que esta gente terminaran de cumplir su proceso de formación en todo sentido para asumir la vida adulta. Ujú. Don Carlos hizo una pregunta muy buena con respecto a los nombres. Tenemos estos 4 nombres. Ananías significa don de Dios. Misael es quien es como Dios. Azarías es el Señor es mi ayudador. Y Daniel es Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ajá, Ujú. correcto. Vean qué interesante que todos los nombres giran alrededor de Yahweh, del nombre de Dios, el nombre em, en hebreo de Dios, uno de los nombres principales de Dios. Pero vamos a ver que también algo muy fuerte es que se les está cambiando el nombre. Entonces está Belsasar, este es el príncipe de Bel, ¿verdad? Bel es el dios que protegía la vida, Su vida. el dios de la vida de, de la cosmovisión babilónica. Ve, Estaba, protege el rey. no, Omar, perdón, no lo escuché. No, en un comentario habla de que eso significaba Bel, hablando de una deidad, protege al rey. Exacto. Y eran también los dioses principales o los dioses favoritos del rey, ¿verdad? Rey. Sadrach, que quiere decir y, iluminado Bajo el mando de por el Akub. dios Sol Aquí dice que el o Aku. Dios de la luna, dice aquí en un comentario. Sadrach, iluminado del Dios Sol. Sí, Sí, realmente es Aku. Entonces, Aku puede ser de los astros y ahí también puede ser traducido también como el dios de la luna o de tengo las estrellas. Sí, Belsasar, ya lo tiene ahí, príncipe de Bel. Yo lo tengo como ajá. cercano a otro Dios, del Sí, otro Dios. aquí también hay otro tema
del hebreo que tenemos porque tenemos solo las consonantes. Entonces puede ser Bel o Belit. No estamos muy seguros. Puede ser el príncipe de Bel o que se refiere a Belit, el que protege al rey. Ese es ese es el debate. Bueno, tenemos a Mesac. Manito, Sí, don Carlos. a mí me queda todavía más duda cuando se cambia el nombre de Ananías a don de Dios, a Daniel, Dios es mi juez, a Azarías, el Señor es mi ayudador. Cómo los no judíos ponen a estas 4 personas, especialmente esos nombres referenciados absolutamente al Señor o a Dios. Ujú. Me parece que hay toda una estrategia suprema en el sentido. Exacto, exacto. Es que estos 4 son sus 4 nombres de pila y esto refleja muy bien su estatus como parte de una familia real, porque dentro de los linajes reales se acostumbraba que cada vez que se ponía el nombre de un niño, siempre el nombre iba en sentido de Dios. Entonces lo que estaban haciendo acá es intencionalmente decir, ok, ¿don de Dios? No, ahora va a ser don del rey. ¿Quién es como Dios? Ah, entonces vamos a decirle iluminado por Aku, ¿sí? Ese es básicamente, Dios es mi juez, entonces vamos a ponerle Mesac, ¿quién como Aku? Que es otra deidad, que puede ser Venus también. Eso era la malicia de esta gente. La idea es quitarle la relación que tienen con su Dios para sustituirlo con sus deidades. Ujú. Esa era Esto la mala intención. es cortarle las raíces espirituales a estos 4 muchachos. Exacto, exacto. Y es parte de robarle la identidad, es un ataque desde adentro, desde lo más profundo. Ujú. Ujú. Bueno, y tenemos aquí a Abed-Nego, que es siervo de Nego o siervo de Nebo, que también tenemos una vocal que puede ser leída de 2 formas. Entonces, eso es lo que están haciendo básicamente. Por eso vemos los cambios. Ujú. Ok. Es del aprendizaje y la escritura. Mm. Voy a rápidamente tratar de volver a la pizarra principal. Aquí era. Después tenemos la otra pregunta, les cambié el nombre y contaminarse, ya hablamos de eso y del vino. Ahora, aquí en el versículo 9, Dios es el que hizo que Daniel tuviera este afecto y esta simpatía. Esto no es normal, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9 inicia mostrándonos que esto es algo, es un don de Dios y era algo definitivamente muy extraño que pasara con el jefe de los oficiales, el cual se mantiene en el anonimato. Lo otro es que si el rey llega a verte flaco y demacrado, eso es lo que se esperaba porque no era para nada común de que alguien solamente comiera este tipo de legumbres, ¿verdad? Entonces, esa era la expectativa. ¿Cuál era eh, la causa del por qué le cortaban la cabeza? Es porque es alta traición. Entonces, así se castigaba en ese momento un ataque a la orden directa del rey. Así se veía. No era un tema solamente de comida, sino era todo un proyecto, como decía don Carlos, de robarle la identidad a estos muchachos. Así que el jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La frase le ordenó a un guardia atender nos muestra no solamente que son extraídos del grupo, recordemos que era un grupo más grande, pero a estos 4 se les saca del comedero grande, por decirlo de alguna forma, para verlos especialmente su evolución con esta dieta. Les van a dar comida aparte y al mismo tiempo van a estar vigilándolos con más cuidado. Con respecto a la prueba de 10 días, hay muchas teorías al respecto. Está la escuela que dice que son 10 días literales y este era el tiempo más o menos donde había cambio de jefe de oficial. Esa es una teoría.
La otra teoría es que es un número alegórico y que tendría más que todo relación con la segunda parte cuando habla de los plazos, ¿verdad? Los tiempos. Dejo el debate abierto. La verdad no sabemos en este punto el relato si es, si no fuera literal, tiene mucho sentido que es un periodo corto, como lo habíamos visto en Apocalipsis, ¿verdad? Donde los números llevan una idea, es un periodo corto con un marcado principio y final y siempre hay un propósito. Entonces, eso es lo que podríamos decir si no fue literal, si es alegórico. Pero si es literal, entonces tendría mucho sentido que es cuando hay cambio de jefe oficial, pues que corresponde a eso. La otra es que comparaban las caras porque no existía algo como medirles el peso, ¿verdad? Entonces era más que todo conservar la estética de los individuos, porque ese era lo número uno en este imperio en este momento. Y bueno, y por eso es también esa comparación. Van a comparar las caras de los que comieron con los que no comieron. El guardia aceptó la propuesta, ¿verdad? Lo cual nos habla de la forma en que Dios respaldó la decisión de Daniel. ¿Cómo Daniel supo que esto iba a pasar? Yo creo que Daniel dijo, bueno, si voy a guardar la palabra del Señor, si voy a guardarme de los ídolos, el Señor va a respaldar. Y eso es lo que podríamos inferir del texto, ¿verdad? Pero yo me imagino que también era un jugarse el chance, ¿verdad? Porque no es que el relato nos diga, y Daniel escuchó una voz que dijo, hijo mío, si tú no haces esto, entonces yo voy a hacer esto, ¿verdad? Algo muy interesante cuando dice aceptó la propuesta, es que no es un berrinche de Daniel, eso es muy importante, sino que es un diálogo consensuado, es un diálogo con mucho tino, con mucha sabiduría, y lo convenció, y eso podemos decir nada más. Entonces, por ahí tenemos. Mis hermanos, pensemos juntos, ¿por qué este texto fue importante para la audiencia original y por qué es también importante para nosotros hoy? En la actualidad. Ah, bueno, a ellos los dejó ver, me parece que es como lo mismo lo que nos puede ocurrir a nosotros hoy, que nos deja ver que a través de la historia nosotros nos deja ver que Dios fue tan fiel allí y que tomó control en medio de todas las cosas que Él hace, conforme a sus propósitos, porque de primero estamos viendo que permitió que los babilónicos tomaran, ¿verdad?, al pueblo de Él, pero luego estamos viendo que también Él está interviniendo, no es que los dejó a su propia suerte, sino que de maneras tan sorprendentes, conforme al propósito de Él, eh, lo hace, conforme a lo que Él está planeando. Uno no podría ver eso bueno, cuando empezamos la semana pasada a ver esto, eh, de ver cómo Dios ha permitido que los tomen presos, que se traigan a todos sus nobles, que al rey incluso, y que los sometan para convertirlos a la cultura babilónica, ¿verdad? ¿Cómo permite eso? Y luego de pronto empieza a tejerse todo esto alrededor de esos muchachos nobles que desde ya eran guapos o bien parecidos y no estaban enfermos. O sea, todo tiene tanto sentido, pero todo apunta a lo mismo. Dios es soberano. Así es que eso me enseña. Muchas gracias, hermano. Muy buen comentario. Si lo traemos a hoy, pensando en tu pregunta, cómo esto es un texto útil para la gente de ese momento y para nosotros hoy. Yo me imagino cuando Jerusalén y el pueblo en pleno vio a todo el ejército babilonio ahí al frente, dándose por sitiados, de uno podría decir, el Señor nos abandonó. Y cuando ya los babilonios tomaron posesión de la ciudad
y de la gente, de ahí prevalecía, el Señor nos abandonó. Pero en esos 4 muchachos, Daniel y los demás, era claro por la forma en que se estaba dando, de que aún en medio de la prueba el Señor seguía estando ahí. Y yo creo que de ahí eso si lo traemos a nuestro tiempo, eso sigue vigente. En medio de toda prueba, pues el Señor está ahí, ayudándonos en medio de, que tal vez no entendemos el por qué, porque yo me imagino que Daniel y sus amigos de ahí da la sensación que era gente instruida, era gente culta, era gente que entendía en todo sentido. Pero habrían tal vez muchos israelitas muy sencillos, que lo único que hacían era fácilmente descartar la fe. Y de ahí hoy el Señor nos sigue hablando en el sentido de que aún en medio de pruebas tan fuertes como estas, y con un rostro diferente tal vez hoy, llámese una enfermedad, un problema económico, o lo que fuera, el Señor siempre va a estar ahí, porque en Él siempre vamos a hallar una salida. ¿Que cuál va a ser? Que tal vez no nos guste la salida. Bueno, eso se lo deja uno al Señor, ¿verdad? Pero confiar en que siempre va a haber una salida. Pero también tenemos que ver cómo Daniel era una persona instruida y que a través de las escrituras también aprende. Entonces, hoy en día, ¿cómo aprendemos? A través de las escrituras que nos dejó el Señor. Muchas gracias. Me llama mucho la atención esto que decían, bueno, los 3 en cierto sentido van hacia eso. Yo me imagino, bueno, eran muchos jóvenes, pero estos 4, yo pienso que eran minoría definitivamente y seguramente los otros decían, "Jay, ¿dónde va Vicente va la gente? Para qué no, perdón, para qué dejar de contaminarse si ya no hay templo? Los utensilios están aquí, estamos aquí. De Israel no va a levantarse nunca, el Señor nos olvidó por completo, entonces, ¿cuál es el sentido, verdad? Y estos jóvenes, pues, híjole, nos muestran que de verdad vale la pena guardarse para el Señor. Y algo que me llama mucho la atención, y vamos a hablarlo después, es que en el Nuevo Testamento Daniel es un héroe de la fe, y estos jóvenes también, ¿verdad? Cuando estaban describiéndose los héroes de la fe, y dice, bueno, y algunos taparon bocas de leones y todo esto. Y recordamos a Daniel por ese evento de los leones, pero yo me pongo a pensar, ¿qué era más peligroso? ¿Qué era más peligroso, los leones o la mesa del rey y el rey enojado porque no comían su comida y no caían delante de esa pleitesía, de esa La contaminación? mesa del rey, porque les podía cortar la cabeza. Exacto. Sí. Ahora, yo pienso que no hubieran tenido el evento con el león si no se hubieran guardado aquí. Y a veces me pongo, nosotros hablamos con muchos jóvenes misioneros, ¿verdad? Que quieren ser misioneros y uno los escucha con Dios me llamó y Dios me dio esta visión y todo eso. Y entonces siempre me dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces yo voy a contarles una historia muy corta y espero no alargarme mucho. Pero yo estaba terminando mi universidad y en aquel tiempo yo estaba estudiando teología a escondidas, imagínense. Y estaba estudiando en la U. Pero entonces me ponen me ponen los cursos fundamentales para ir a Filta. Entonces había que ir a San José. Y yo nunca lo olvidaré. Esto fue en el 2007. Y había que ir hasta San José. Yo estaba en Palmares un sábado. Yo me acuerdo que tenía 1.500 colones. Y entonces mi mamá está súper enojada porque yo le pedía plata para todo, ¿verdad? Entonces yo dije, con estos 1.500 tengo que ir, volver y ver qué como y pagar el curso. Y no tenía cómo. Y entonces yo fui, hice mi tiempo con Dios y entonces era este texto de Daniel. Y yo dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es irme caminando. Ojo, yo se le encerré la cabeza, ¿dónde la tenía? ¿Verdad? Irme caminando hasta San José, hasta la clínica bíblica, recibir un curso y de ahí venirme. Y comer no, porque solamente era para ir, para volver en bus. Y esa es la historia corta. Yo voy caminando, voy por la recta y pasa un hermano en carro. Yo creo que no se congrega ahora. Me dice, Mainito, ¿para dónde va? Ah, sí, yo voy para la clínica bíblica. Yo voy para un curso enfrente. Ah, bueno, está bien. Y vamos caminando ahí, no sé qué. Y me acuerdo que él me dijo, Mainito, Dios puso en mi corazón invitarlo a almorzar. Y así
Yo dije, bueno, gloria a Dios por eso. Y entonces me dijo, ¿y a qué hora se vuelve? A las 5. Ah, yo también me vuelvo a las 5. Yo lo traigo. Ah, bueno, perfecto. Y él no sabía todo lo que le está pasando por detrás. Y como yo llegué de Sapo, llegué una hora antes, no, yo llegué 2 horas antes del curso, porque mi mente era llegar a San José caminando. Claro, y como llegué en carro, llegué más temprano. Entonces la profesora tenía la costumbre de, al primero del curso que llegaba, regalarle el libro. Entonces, yo me fui con 1.000 y resto de colones y volví con 1.000 y resto de colones, con el libro regalado, con almuerzo. Y, y entonces siempre lo que pasa por este texto me recuerdo em, que a veces hablamos de la rebeldía de los jóvenes, pero me gusta mucho ese título de la rebeldía de los jóvenes santos, ¿verdad? Los que deciden creerle a Dios aunque no vean nada y, y son fieles en pequeñas cosas, ¿verdad? Siempre que un joven me dice, Dios me dijo tal cosa, yo le digo, bueno, empiece con lo que Dios le pone a usted en la mano a hacer. Y, y creo que este texto siempre me lleva a eso. Pero bueno. Amén, amén. Uno podría inferir, si uno le estira un poco el texto ahí, manitos, hablando lo que comenté sobre que en algún momento hay gente que se doblega en su fe, y entra en crisis, otros se mantienen firmes como Daniel y sus amigos, porque del texto usted puede inferir que aparte de Daniel y sus amigos, habían más jóvenes israelitas pertenecientes a la clase real o intelectual de Israel, que estaban ahí, pero que no decidieron guardarse, no Ujú, decidieron no contaminarse. ujú, Su fe se doblegó en vista de verse cómo estaban, como presos de un reino pagano, pero hay que se les habían abierto las puertas, que el rey los estaba llamando y los iba a criar, dice la reina Valera. Y de ahí, pero ¿a qué costo? ujú. Renunció a su fe, ¿verdad? Exacto. Este, está muy linda la historia tuya. La verdad es que Gracias. Y, fácilmente uno ve el apoyo de Dios cuando se está haciendo su voluntad. y yo creo que reducir la contaminación a ir a un comedor o a un salón de baile o a una exhibición de modas, algo así, le quita mucho peso a lo que el texto nos quiere también impactar, ¿verdad? Porque yo creo que cosas como lo que se predicaba el domingo, ¿verdad? Perdonar a nuestros prójimos y otra vez, creer que los demás hermanos son mejores que nosotros mismos, orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Por nuestros competidores. Am, Híjole, eso sí que es una dieta muy especial, ¿verdad? Creo que el texto también nos está llamando a que esos bocadillos del mundo son muy apetitosos, suenan muy bien, pero estamos llamados a otra cosa. Ujú. Amén. Bueno, Bueno, me refiero a lo que motivó a Daniel, ¿verdad? De cuidarse, de no contaminarse. Hoy, pues en esos tiempos ya oraba a Dios por la sábana que vio Pedro, ¿verdad? No nos pudiéramos Por comer todo lo que nada. implica la sábana que vio Pedro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No llames impuro esto. Bueno, ¿alguien más que tenga Karencita, Brandon, Gaby? ¿No? Don Carlos, Neisa. Ujú. Y bueno, oramos, pues entonces. Y señor Marcos dice que hay textos que cuando terminas de estudiarlo solamente queda orar. Creo que es este. Este es el texto. ¿Les parece si oramos? Amén. Amén. Buen Padre y Dios, definitivamente teníamos mucho que aprender de estos jóvenes. Sí, Señor. De estos jóvenes, mucha experiencia. Estos jóvenes que tienen que aprender todavía muchas cosas. Estos jóvenes que de pronto no tienen la contención de su religión,
no tienen la contención de su pueblo en este momento, pero deciden ser santos rebeldes. No que hacen un berrinche, sino que pueden hablar también con el sistema de una forma educada y aún así guardarse para ti. Y esto nos recuerda definitivamente las palabras de Jesús, de ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y aún en estos tiempos peligrosos que hoy nos navegamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esta determinación como Daniel. A veces pensamos en un grupo selecto de personas que se enfrentan a leones y hoy vemos que todo eso empezó por guardarse en una mesa, guardarse con qué iba a entrar en sus cuerpos. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de esta forma. Y sabemos que tú nos vas a guardar, pero ayúdanos también en este proceso a, a crecer en criterio, en madurez, en definitivamente marcar una pauta. No para gloria nuestra, Señor, sino para gloria tuya. Sí. Y gracias, Señor, por esta sesión. Gracias por ayudarnos a aprender unos de otros, Señor, y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, también quería aprovechar para recordarles que entonces volvemos el día, ¿qué era? 17, ¿verdad? Sí, El 17. 17 de octubre. El día 17, si el Señor nos lo permite, nos da No de salud. noviembre. No, de noviembre no, ya eso sí eso ya es jalarle mucho el rabo a la chancha, ¿no? Sí, me disculpan de verdad porque estas 3 semanas estoy con ese viaje y bueno, también les ruego que oren por mí, por los chiquillos, por Dios y también que se queda con los chiquillos unos días, entonces que se porten bien. El Señor va a tener cuidado de tu familia. Si es mora, está rudo. Bueno, que no se porten tan mal. Ay, no, man. Que el Señor te bendiga, de verdad que a lo que vas, el Señor sea el que vaya delante tuyo. Amén, así sea. Muchas Estaremos gracias. orando. Ajá. Muchas Para que gracias, pues. Dios los acompañe. Un Gracias. abrazo. Bueno, muchas Un abrazo. gracias. Karencita, un gusto conocerla. Ajá. Que el Señor le siga bendiciendo muchísimo y también a todos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo y voy a dejar también la grabación por si quieren repasarlo o compartirla con alguien. ¿Está bien? Bueno, ¿Cuándo muchas iniciaste el, gracias. Hasta luego. Don Omar, ¿qué pasó? ¿Cuándo iniciaste el viaje? Me voy el próximo martes. Ujú. Ya. Yo Ok. en 8. Vamos Ya. ahora. A Veracruz. Y que el Señor Gracias. los Bueno, Un abrazo. Nos Dios vemos. les Señor. bendiga. el Señor te guarde. Gracias igualmente.